Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Se forma cuando una gran cantidad de masa se concentra en un volumen extremadamente pequeño, curvando el espacio-tiempo hasta un punto de no retorno. La teoría de la relatividad general, formulada por Albert Einstein, describe cómo estos objetos distorsionan el tejido del universo y crean efectos gravitatorios extremos. El proceso más común para la formación de un agujero negro ocurre cuando una estrella masiva llega al final de su ciclo de vida. Durante su existencia, las reacciones de fusión nuclear en su núcleo generan energía suficiente para contrarrestar la fuerza gravitatoria que tiende a colapsarla. Sin embargo, cuando la estrella agota su combustible nuclear, la presión que mantenía su estructura estable desaparece y la gravedad provoca su colapso catastrófico en un evento conocido como supernova. Si la estrella tenía una masa superior a 20 veces la del Sol, el colapso no se detiene en una estrella de neutrones, sino que sigue comprimiéndose hasta formar un agujero negro. Uno de los conceptos más importantes para entender cómo funciona un agujero negro es el horizonte de sucesos, la frontera invisible que marca el punto de no retorno. Nada que cruce esta línea puede escapar, ya que la velocidad de escape dentro del horizonte es mayor que la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de un observador lejano, un objeto que se acerque al horizonte parecerá moverse cada vez más lento debido al corrimiento al rojo gravitacional, un efecto en el que la luz emitida por el objeto se estira hasta volverse invisible. Sin embargo, desde la perspectiva del objeto en caída, este cruzaría el horizonte en un tiempo finito sin notar ningún cambio drástico en su entorno. En el centro del agujero negro se encuentra la singularidad, un punto donde la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física dejan de ser aplicables tal como las conocemos. La relatividad general predice su existencia, pero no puede describir con exactitud lo que sucede en su interior. Para entender estos fenómenos, sería necesario recurrir a una teoría de gravedad cuántica, la cual aún no ha sido desarrollada completamente. Los astrónomos han detectado diferentes tipos de agujeros negros en el universo. Los agujeros negros estelares se forman a partir del colapso de estrellas masivas y suelen tener masas de unas pocas veces la del Sol. Los agujeros negros supermasivos residen en los centros de las galaxias y pueden tener masas de millones o incluso miles de millones de veces la del Sol, como Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. También se ha teorizado la existencia de agujeros negros primordiales que podrían haberse formado en los primeros instantes del universo, aunque su existencia aún no ha sido confirmada. Estos misteriosos objetos han fascinado a científicos y cineastas por igual, y su representación en la cultura popular ha variado desde simples pozos oscuros hasta representaciones científicamente precisas como la de Gargantúa, el agujero negro mostrado en la película Interestelar. A continuación, hablamos de cómo fue diseñado Gargantúa y qué tan realista es su representación en comparación con lo que sabemos sobre los agujeros negros en la actualidad. En la película Interestelar, Gargantúa es el gigantesco agujero negro que domina el sistema planetario donde se desarrolla gran parte de la historia. Su diseño es una de las representaciones más realistas de un agujero negro en la historia del cine, gracias al trabajo del físico teórico Kip Thorne, quien asesoró la producción para asegurar que la representación visual y los efectos físicos fueran lo más fieles posible a la ciencia real. Gargantúa es un agujero negro supermasivo con una masa aproximadamente 100 millones de veces la del Sol, lo que lo coloca en la misma categoría que los colosos que se encuentran en los centros de las galaxias. Una de sus características más distintivas es el disco de acreción, un anillo de materia extremadamente caliente que gira a velocidades cercanas a la luz mientras es arrastrado por la inmensa gravedad del agujero negro. En la película, este disco de acreción se muestra brillando de manera asimétrica, un lado aparece más luminoso que el otro debido a un fenómeno conocido como amplificación relativista, causado por la extrema velocidad de rotación de la materia en el disco. Una de las particularidades de Gargantúa es que es un agujero negro en rotación, específicamente un agujero negro de Kerr. A diferencia de los agujeros negros sin rotación, los de este tipo crean una región llamada ergosfera, donde el espacio-tiempo mismo es arrastrado a su alrededor debido al efecto de arrastre de referencia.
Este fenómeno permite que objetos cercanos a la ergosfera puedan ganar energía y ser expulsados a altas velocidades, un efecto teórico conocido como el proceso de Penrose, que en teoría podría ser aprovechado como fuente de energía en el futuro. La imagen de Gargantúa en la película es resultado de simulaciones numéricas basadas en ecuaciones reales de relatividad general. Cuando los artistas gráficos utilizaron las ecuaciones proporcionadas por Kip Thorne para generar la imagen del agujero negro, descubrieron que la luz del disco de acreción se curvaba de manera inesperada, formando el característico halo que rodea el agujero negro en la película. Este efecto es consecuencia de la extrema curvatura del espacio-tiempo alrededor del horizonte de sucesos, que desvía los rayos de luz y los hace parecer como si rodearan completamente a Gargantúa. Sin embargo, hay algunas diferencias entre la versión cinematográfica y lo que la ciencia sugiere. En la película, el disco de acreción es visualmente espectacular, con un resplandor que recuerda a una estrella brillante. En la realidad, un disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo como Gargantúa probablemente emitiría principalmente en longitudes de onda fuera del espectro visible, como rayos X, lo que haría que no fuera tan brillante a simple vista. Además, aunque en la película se muestra un único disco de acreción, en realidad estos pueden ser mucho más caóticos y estar formados por múltiples estructuras de gas y polvo interactuando de manera compleja. Uno de los aspectos más impactantes de Gargantúa en Interestelar es su capacidad para distorsionar el tiempo. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal gravitatoria, es una consecuencia directa de la relatividad general de Einstein. Según esta teoría, la presencia de un campo gravitacional intenso hace que el tiempo transcurra más lentamente en comparación con regiones donde la gravedad es más débil. En la película, este efecto se manifiesta de manera extrema en el planeta Mellor, que orbita peligrosamente cerca de Gargantúa. El equipo de la nave Endurance descubre que en la superficie de este planeta, una hora equivale a 7 años en la Tierra. Este cálculo no es arbitrario, sino que se basa en ecuaciones reales de la relatividad. La clave está en la velocidad orbital del planeta y la intensidad del campo gravitacional del agujero negro. A medida que un objeto se acerca a un campo gravitatorio extremo, el tiempo para ese objeto se ralentiza desde la perspectiva de un observador externo. Para los astronautas en la órbita de Gargantúa o en la Tierra, el tiempo en el planeta Mellor avanza increíblemente lento, lo que explica la drástica diferencia temporal cuando los protagonistas regresan a la nave y encuentran a su compañero Romilly envejecido varias décadas. En la película, Gargantúa es un agujero negro en rotación extremadamente rápida, lo que también influye en la intensidad de la dilatación temporal. Un agujero negro con una velocidad de giro cercana al máximo permitido por la relatividad puede tener efectos aún más pronunciados sobre el tiempo y el espacio circundante. En la realidad, aunque la relatividad general permite estas diferencias de tiempo, los valores exactos mostrados en la película pueden ser exagerados. Para que la dilatación temporal en Mellor sea tan extrema, el planeta tendría que estar en una órbita extremadamente cercana al horizonte de sucesos de Gargantúa sin ser destruido por las fuerzas gravitatorias, lo que en la práctica sería poco probable. Otro efecto impresionante de Gargantúa es su influencia en la luz y la manera en que distorsiona la percepción del espacio. La inmensa gravedad del agujero negro curva los rayos de luz, permitiendo que los observadores vean partes del disco de acreción que, en circunstancias normales, estarían ocultas detrás del propio agujero negro. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, es algo que los astrónomos han observado en el universo real, donde la luz de galaxias distantes se curva alrededor de objetos masivos, creando imágenes distorsionadas o múltiples copias de una misma fuente luminosa. Además de la dilatación temporal y la lente gravitacional, la película también sugiere que Gargantúa podría albergar un agujero de gusano o una singularidad transitable en su interior. Aunque la relatividad general permite la existencia de agujeros de gusano, hasta ahora no hay evidencia de que estos realmente existan en el universo ni de que puedan ser atravesados sin ser destruidos. Este concepto lleva directamente a la siguiente gran pregunta: ¿es posible viajar a través de un agujero negro? La idea de utilizar un agujero negro como un portal hacia otros puntos del universo es una de las especulaciones más intrigantes de la física teórica.
En Interestelar, el protagonista, Joseph Cooper, cae dentro de Gargantúa y, en lugar de ser destruido, se encuentra en un hipercubo tetradimensional donde puede interactuar con el pasado a través de la gravedad. ¿Pero qué dice la ciencia sobre la posibilidad de atravesar un agujero negro y sobrevivir? En la física actual, los agujeros negros no son pasajes transitables, sino regiones del espacio donde las fuerzas gravitatorias son tan intensas que cualquier objeto que cruce el horizonte de sucesos será arrastrado inexorablemente hacia su centro, la singularidad. En un agujero negro sin rotación, como el descrito por la métrica de Schwarzschild, la singularidad es un punto de densidad infinita donde el espacio y el tiempo dejan de tener un significado definido. Cualquier objeto que se acerque sería espaguetizado, es decir, estirado hasta la desintegración total debido a la diferencia de fuerza gravitatoria entre sus extremos. Sin embargo, los agujeros negros en rotación, como Gargantúa, presentan una estructura más compleja. Según la solución de Kerr a las ecuaciones de Einstein, un agujero negro en rotación no tiene una única singularidad puntual, sino una singularidad en forma de anillo. Algunos modelos matemáticos sugieren que, en ciertas condiciones, un objeto que caiga en este tipo de agujero negro podría evitar la singularidad y emerger en otra región del universo o incluso en otro universo. Esta idea, aunque fascinante, es puramente teórica y enfrenta varios problemas. Uno de ellos es que, en la práctica, la presencia de materia alrededor del agujero negro podría desestabilizar esta estructura y hacer que cualquier objeto que intente atravesarlo sea destruido antes de llegar al otro lado. Otro concepto relacionado con los agujeros negros y los viajes espaciales es el agujero de gusano, una hipótesis matemática que sugiere la existencia de atajos en el espacio-tiempo que podrían conectar regiones distantes del universo. En Interestelar, el equipo de la nave Endurance utiliza un agujero de gusano artificialmente colocado cerca de Saturno para viajar a otra galaxia. Aunque la relatividad general permite la existencia de estos túneles cósmicos, en la realidad, los agujeros de gusano colapsarían instantáneamente a menos que estuvieran estabilizados con una forma hipotética de materia exótica con energía negativa. Hasta ahora, no hay evidencia de que esta materia exista en el universo. En términos de exploración espacial futura, los agujeros negros podrían ser útiles de otras maneras. Por ejemplo, la inmensa energía disponible en un agujero negro en rotación podría ser aprovechada mediante el proceso de Penrose, en el cual se extrae energía de la ergosfera de un agujero negro en rotación. Este mecanismo, en teoría, podría usarse para generar cantidades masivas de energía para naves espaciales avanzadas o incluso civilizaciones enteras. En conclusión, aunque la idea de usar agujeros negros como portales cósmicos es popular en la ciencia ficción, la realidad es que, con nuestro conocimiento actual, cualquier intento de atravesar uno resultaría fatal. Sin embargo, el estudio de estos objetos sigue siendo un campo activo en la física teórica, y futuras teorías de gravedad cuántica podrían revelar nuevas posibilidades sobre su naturaleza y su potencial utilidad para la exploración del cosmos.